Yo quería preguntar sobre el texto Inyección de Otredad. Hay un párrafo donde incorporan el concepto, yo sé que esto lo has explicado varias veces, pero no sé por qué no lo puedo internalizar, que es la diferencia entre el yo, guión y el yo y el moi. Cuando hablamos del moi, el yo moi, también llamado yo terminal, estamos hablando del yo de la conversación cotidiana. Esa conversación lógica, racional, controlada hasta cierto punto, que niega el inconsciente, que habla desde una certeza del yo. Por algo Lacan dice, ese yo es el lugar de la ignorancia, ¿no? Porque cree que sabe, cree que es el dueño de todo el aparato. Sin embargo, Freud dice, el yo es un extraño en su propia casa, porque el núcleo del aparato está en el inconsciente. Cuando hablamos del y, estamos hablando de la aparición de lo que llamamos el sujeto evanescente. Lacan dice, es una boquita que se abre y se cierra. Por ejemplo, en el caso de un fallido. Lacan dice, no hay nada más ético que un fallido. Y el yo moi no es un yo ético, es un yo mentiroso, es un yo falso, es un yo negador. En cambio, el Y es una irrupción puntual, podríamos llamarle, o yo por lo menos le llamo, la pata yoica del inconsciente. Eso que irrumpe, que nos sorprende, le hace decir al yo, perdón, yo no fui, no quise decir eso. Claro, el problema es que no quisiste y algo en vos también hay que reconocer que quiso. ¿Quién quiso? Y quiso otro sistema, que no es el sistema psicológico. Pero todo habla por la misma boca, en términos discursivos. Obviamente que el inconsciente también habla por otros lados, que no son la boca, el cuerpo, la conducta, las ideas, siempre en relación a una otredad, que es lo que llamamos el gran otro, que es la base de nuestra constitución subjetiva y que entre otras definiciones es el discurso del inconsciente. Por lo tanto, Lacan plantea una exterioridad insustancial en donde está el gran otro, está el significante, el mundo, el universo significante, que modelan al sujeto, modelan quién es, su conducta, sus pensamientos, su posición en el mundo, su lugar en el mundo. Del texto El fantasma de Somatena, dice que el fantasma anuda deseo de amor y goce, permitiendo la satisfacción parcial acotada de la pulsión. Y mi pregunta es, bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo anudas? Bueno, en principio vamos a ver qué es el fantasma, ¿no? Vamos viendo de a poco lo que es el grafo del deseo, ¿verdad? Que es una estructura compleja, le llevó a Lacan varios años, es muy difícil de captar porque significa muchísimas cosas, tiene muchos caminos, no es solamente un dibujo y ya, es un dibujo que plantea caminos. ¿Cuál es el punto que conecta con lo que vos has preguntado? Hay un grafo que no es el último, no es el grafo completo, sino es el grafo número 3, que muestra una salida del mundo imaginario a través de dos curvas superiores en forma de gancho que van a parar a la fórmula del fantasma. ¿Qué son esos ganchos? Tenemos que definir algo previo que es necesidad, demanda, deseo. La necesidad es biológica, pero como se produce en el marco de la cultura, aunque un recién nacido es un infante presimbólico, esa necesidad, cuando es satisfecha por el primer gran otro, que es la madre, le agrega un plus, que se llama plus de amor, por lo cual la necesidad nunca es pura, está afectada por otra cosa que es insustancial, que es en este caso el plus de amor. En la segunda tensión de necesidad, la criatura va a demandar ese plus y se lo van a dar, pero no va a ser como la primera vez, por lo tanto le queda un signo menos, no un signo más. Entonces de ahí en más se produce
el salto cualitativo de la necesidad a la demanda. ¿Qué es la demanda? Es un pedido al otro. Es un pedido respondido, porque el otro responde con ese objeto que la criatura pide más el plus de amor. Y llega un momento en que lo que importa en la respuesta del otro a la demanda es el plus de amor. Puede no haber objeto, pero hay un plus de amor. Esto es la base de la constitución subjetiva. Por eso los chicos sin amor se mueren. De ahí en más, tenemos una circunstancia donde hay una demanda y un otro que responde. Cuando pasamos al gancho superior del grafo, en donde hay una pregunta del sujeto, que es, y lo vimos la clase pasada, ¿qué lugar ocupo yo en el campo de tu deseo? Definime, ¿qué soy? Te pregunto. Y ahí ya no hay una respuesta. No hay una respuesta concreta, lógica, cerrada. Hay un hueco. Ese hueco significa la falta del otro, por lo tanto el deseo del otro, y van a ver ustedes que deseo del gran otro y la falta en el gran otro son sinónimos. El sujeto se encuentra frente a un gran otro que no tiene una respuesta o no tiene una respuesta que me colme. Entonces, ¿qué hace el sujeto? Ante ese hueco construye algo sustituto, ilusorio, antojadizo, que se llama el fantasma. De modo que el fantasma es un rebusque del sujeto para superar un vacío irreductible. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no todo fantasma construido en esos términos es funcional al sujeto en su vida. Puede ser un fantasma que al sujeto lo mantenga durante toda su vida angustiado, pendiente de los demás, con pensamientos catastróficos. Por eso el análisis lo que intenta es lo que se llama la travesía del fantasma, o sea, desarticular, deconstruir ese fantasma congelado, que es un mito, y armar una historia. Con esa historia tenemos más posibilidades de variación entre las expectativas del sujeto respecto del mundo y de sí mismo. Tenemos algo más flexible, tenemos algo más adaptativo, más operativo, en donde tenemos una construcción que llamamos una ficción, un cuento, dice Lacan, que no tiene la rigidez del mito original. Esto es fundamental que se entienda porque es crucial asunto del sujeto su atadura al otro a través del fantasma, su atadura al deseo a través del fantasma. Espero haber contestado en parte, por lo menos, porque esto es muy amplio y amerita mucho desarrollo todavía, ¿sí? Pero es importante que ustedes entiendan estos dos niveles del otro, el que responde a la demanda y que no responde a la pregunta. El enigma del otro obliga a una construcción, a una sustitución, a un rellenado de un hueco que se llama el fantasma, que en su número primo es sujeto barrado losange objeto A, porque en el fondo el fantasma está hablando del deseo, del objeto de deseo, que es un imposible también. ¿Qué nos dice la fórmula del fantasma? Que el sujeto transita un camino por un objeto utópico y ucrónico, donde lo que importa es el camino. Es un sujeto en falta que con la ilusión de llenarse camina a condición de que tenga bastante claro que ese llenado no existe. Entonces el Este es, fantasma surge por una insatisfacción, por un agujero, por un deseo no satisfecho, ¿eso es? claro, considerando que parte constitutiva del deseo es la insatisfacción. Por eso dice Lacan, que la demanda puede decirse, puede articularse con significantes, el deseo no. Ahora, si vos le preguntás a cualquier hijo de vecino, ¿qué es el deseo? ¿O qué deseas? Te va a decir, yo quiero tal cosa. Si está formulado en significantes, es que no se trata del deseo, se trata de una demanda. Otra manera de graficarlo. Si yo dibujo un discurso mediante guiones separados por espacios, cada guión es un significante, y yo hablo en base a significantes. Esos significantes articulados me dan la significación. Fíjense que en el algoritmo de Saussure
solamente tenemos un significante, una barra resistente y un significado. Yendo a la cadena, si yo tengo un significante tras otro y un hueco en el medio, los significantes dicen algo. Lo que está en el hueco no se puede decir. Bueno, ¿qué hay ahí? Ahí está el sujeto deseante. Ahí está lo que podría ser hipotéticamente la formulación de un deseo que no está formulado, porque no se puede decir. ¿Tiene que ver con lo real? Claro, el deseo tiene un aspecto real, pero también un aspecto simbólico, porque está articulado entre significantes. En el texto de aproximación al grafo del deseo, dice que en el esquema de Lacan, las aristas son caminos discursivos, cadenas significantes. También bien digamos que las aristas son flujos, trayectos dinámicos, y los nodos, puntos de detención de tales flujos. Y mi pregunta es si podrías dar ejemplos de nodos en la clínica, o sea, o como ejemplos de la vida cotidiana, los nodos, que son los puntos de detención. Bueno, antes que nada, ustedes van a ver que nosotros nos manejamos con binarios, ternarios y cuaternarios. Los binarios son elementos de oposición, elementos diferenciales, por ejemplo, en el sujeto, alienación, separación, o en otro registro, narcisismo, castración, etc. Freud introduce los ternarios en casi todos sus escritos, por ejemplo, inhibición, síntoma, angustia, consciente, preconsciente, inconsciente, yo, ellos, superyo, etc. Lacan también, pero va más por los cuaternarios. Si ustedes ven el grafo del deseo completo, tiene 4 nudos y cadenas que los atraviesan. Si ustedes van a otro esquema de Lacan que se llama esquema lambda o zeta, en un texto que ustedes tienen le he titulado En el transespejo, ven allí otro cuaternario. Un yo, un otro yo, imaginarios, eje imaginario, cruzado por el eje simbólico, sujeto del inconsciente, gran otro. Bueno, el grafo del deseo tiene 4 nudos, a donde llegan y salen caminos, caminos significantes. Uno de los nudos, que originariamente Lacan le puso a la letra C de código, acuérdense que el sujeto dice algo y se encuentra con el código. La madre es el código. Cuando Lacan transforma esa C del código por una A de gran otro, está diciendo, no quiero poner código porque código me suena rígido, como que cada significante significa una cosa concreta y nada más. En cambio, el gran otro, como tesoro de los significantes, tiene mayor amplitud y tiene mayor flexibilidad. Por poner un caso, un chiquito que está criado por su madre va a encontrar no solamente que hay significantes que nombran las cosas, significantes que se relacionan entre sí por llegar a significados, encuentra significaciones por parte de la madre, por ejemplo el Fordá, sino que también encuentra variantes que podríamos nombrar una, el chiste. Cuando el chico empieza a jugar con eso, y creo que está en uno de los textos, por ejemplo, en vez de aferrarse a la idea absolutamente hermética, los peces nadan y las aves vuelan, el chiquito podrá decir, si esta madre es suficientemente versátil, los peces vuelan y las aves nadan, como haciendo un chiste. Entonces ahí tenemos cierta flexibilidad. Bueno, el punto nodal de la mayúscula es un punto de tensión porque ahí el discurso frena y se encuentra con los significantes. A la izquierda de ese punto, a través de una curva, encontramos el significado del gran otro. O sea que la madre no solamente da el código, sino que tiene una instancia fálica que es la significación. Bueno, aforismo de Lacan, toda significación es fálica. Entonces, una manera de ejemplificar estos nodos están ahí, ¿no? Una cosa es encontrarse partiendo del gruñido o del grito con
esa madre que ofrece los significantes, los dona, es una donación de significantes, que la criatura va a utilizar, pero en el otro nodo se va a encontrar con los significados, porque la madre provee las dos cosas, provee el significante y provee el significado. Entonces ahí tenés ejemplos. En cuanto a la clínica, ya tenemos que ir al grafo más ampliado, porque, por ejemplo, en el trazo superior del grafo tenemos una curva que va del goce a la castración. ¿Qué tenemos en el cruce de ese discurso que es el discurso de la enunciación, el discurso del inconsciente? ¿Qué tenemos a la izquierda? Tenemos un salto cualitativo del gran otro, que es el gran otro en falta, A mayúscula tachado, castrado, significante del gran otro castrado. Y a la derecha tenemos la ecuación o la fórmula, o como quieran llamar, de la pulsión. Si yo sigo la línea del grafo y voy a parar al punto del goce, me encuentro con un otro castrado que me provee un significante de la castración, pero en realidad es un significante equívoco, porque no hay un significante que me diga que el otro está castrado. Existen significantes del efecto de la castración del otro. Si yo no paso por ese circuito, por ese nodo, y me quedo con la línea de abajo, y voy exclusivamente a los nodos derecha e izquierda de abajo, que son gran otro y significado del gran otro, estoy eludiendo, por ejemplo, lo simbólico como tal, y estoy quedándome en el registro imaginario, estoy quedándome en el estadio del espejo. Por eso debajo de ese trazo hay otra línea que tiene a la izquierda el moi y a la derecha el ideal del yo, que para Lacan, en este grafo, se pone I minúscula y A minúscula entre paréntesis, porque ese ideal del yo se encuentra con el ideal especular del espejo. Ese es el estadio del espejo. Ahora, yo me puedo encontrar con un sujeto, por ejemplo, que retiene sus palabras, que no habla. ¿Qué tenemos allí? Tenemos la pulsión. ¿Y qué pulsión tenemos ahí? Tenemos la pulsión anal retentiva, que es la segunda. Es como que hemos pasado por el nodo en donde está la fórmula de la pulsión. Lo mismo que un sujeto que en vez de retener el discurso, vomita todo lo que dice intentando hablar en paralelo. Ahí tenemos otra vez un ejemplo pulsional, por lo tanto, está comandando ese nodo de la pulsión. Ahora, si estamos hablando del nodo izquierdo, en donde aparece el significante del gran otro barrado, estamos en el punto del superyo, porque ahí el mandato del superyo es hace tal cosa, en el fondo gozá, por eso ahí está el goce, es un mandato de gozar que no estaría si yo no hubiese pasado por ese nodo. De manera que hay distintas maneras de interpretar el grafo y llevarlo a la clínica. Ahora, a esta altura del partido, hace falta un poco más de desarrollo para que ustedes lo puedan entender en su totalidad. Hace falta todavía algunos conceptos que todavía no están dados. Antonella. Bueno, tengo una pregunta sobre el fantasma, que el sujeto ante el hueco construye algo que se llama fantasma y que no todos los fantasmas son funcionales, ¿no? Y bueno, anoté angustia, pensamientos catastróficos y bueno, que es una persona que todo el tiempo está pendiente de otros. ¿Eso tiene algo que ver con el primer vínculo con la madre? Que en base a eso, ese sujeto después tenga más, sea más tendiente a que ese fantasma sea así, quizás más duro, más rígido, o no tiene que ver. Y sí, la primera marca que recibe el sujeto de la cultura es la marca materna, o quien haya hecho de madre. Y después, en un segundo momento, tiene la marca del padre. Fíjense que una de las preguntas, uno de los emergentes que ustedes me pasaron, habla del tercero estructurante. ¿Se acuerdan? Estuvieron hablando de eso. El tercero estructurante, en la configuración edípica, es aquel que viene a romper la célula narcisística a través de una función de corte de la ley en donde permite que el sujeto se independice de la función materna. Obviamente que esto también lo puede hacer la madre, ¿no? Pero estamos hablando del esquema general, estamos hablando de la estructura.
ahí tenemos un otro incluido que tiene una función de corte, tiene una función de ley, que produce lo contrario a la alienación, produce la separación. En cambio, hay otro concepto que se llama tercero excluido, que es ese tercero que no puede entrar a romper la célula. Vamos a preguntarle a Gisela qué tiene para decir. Hola, gracias. Sobre el texto Invención de otredad, cuando mencionas la frase de Lacan frente a la intolerabilidad de lo imprevisible, si es aquí, frente a esta intolerancia de lo imprevisible, donde estos sujetos empiezan a formularse estos pensamientos, como por ejemplo la histérica, que asume que el otro está enamorado de ella, ¿no? Y lo da por hecho y se formula todo un cuento, o el obsesivo con sus compulsiones. Son los ejemplos que se me ocurren. Sí, sí, va por ahí. Bueno, volvemos al punto crucial de la cosa, en la no respuesta del otro. Entonces, la necesidad de un llenado que sostenga, Ujú. que estructure, que dé sentido a las cosas, porque el vacío es el punto del sinsentido. Entonces hay un movimiento del sujeto de construir un camino allí donde no lo hay. Entonces, si estamos hablando de lo previsible o lo imprevisible, estamos en otro binario que es automatón y tiqué de Aristóteles. ¿Qué es la tiqué? Un posible encuentro con lo real. ¿Qué es el automatón? La tranquilidad de que todo va a ser más o menos parecido a lo que fue. Lo imprevisible, el vacío planteado por la falta de respuesta del otro, hace que uno, en el peor de los casos, tenga un pensamiento rígido que dé respuestas arbitrarias, pero que no nacieron de la nada, nacieron de alguna otredad, obviamente. En el caso de la histeria, esta cuestión que vos planteaste como asimilable a la erotomanía, ¿no? Todo el mundo está disponible para mí en el plano del amor, etc. La compulsión a seducir, la compulsión a capturar al otro como idealizado, pero con un destino de denigración. Y el obsesivo, toda la maraña de rituales y de controles que le dan orden a su vida. No nos olvidemos que el ideal del obsesivo es el orden y el ideal del histérico es la belleza. ¿Y qué es el orden? Es una forma de belleza. Por eso Freud dice, la obsesión es un dialecto de la histeria. Entonces, claro, hay toda una organización en donde, aparte de esos ideales, la belleza en la histérica, el orden en el obsesivo, están en la histeria la insatisfacción y en el obsesivo está la imposibilidad. ¿Cuál es la insatisfacción histérica? Que todo su libido está puesta en la seducción. Una vez que logra, la libido desaparece y en el mejor de los casos se ofrece como objeto del otro, para que el otro goce. Y ella goza de su condición de objeto. En cambio, el obsesivo, ¿de qué goza? Y goza de ese viaje que nunca va a hacer y se la pasa haciendo valijas. O sea, la imposibilidad. Y un ejemplo es el hombre de las ratas de Freud, ¿no? En donde un tipo se debate entre poner una piedra en el camino y retirarla. Y está todo el tiempo con eso. Y Freud lo dice claramente. El obsesivo gasta su energía vital y su libido y su tiempo vital en la duda existencial de si hace una cosa o no la hace, o si hace una cosa y hace otra. Está en el o disyuntivo de la posición esquizoparanoide. Entonces goza de eso. Esa es el leitmotiv de su vida, por lo cual sufre muchísimo, por supuesto, por eso se llama goce en sentido lacaniano. Es el goce de la J de jouissance, la nomenclatura de Lacan, que vamos a encontrar en el polo del sufrimiento, del displacer. Y no se olviden que no se puede no gozar. Nosotros podemos entender a un sujeto de acuerdo a cómo se articulan tres categorías: la ley interna, las pulsiones y el goce. ¿Cómo es la economía de estas tres categorías en conjunto? Porque están las pulsiones, que es la necesidad de la descarga completa, está el goce, que es la necesidad de la satisfacción absoluta de la pulsión,
Y está la ley que regula ese par que baila el tango feroz. ¿Para qué? En el mejor de los casos, para que haya una administración, una distribución de goces, en donde no haya un foco de sufrimiento fatal como es el que tiene alguien sintomático o alguien angustiado o alguien inhibido. En el caso del obsesivo sería administrar ese goce, ¿no? En el sentido de que las compulsiones puede que las siga manteniendo, pero que ya no limiten tanto su vida, ¿no? Finalmente Claro, lo van a sostener siempre. acá se trata de lo flexible. Yo les voy a dar un ejemplo práctico. Ustedes saben que nosotros estamos inundados de un material que apareció a mitad del siglo XIX, del siglo XX, que es el plástico. Hay tanto plástico y es tan práctico que nuestras células están llenas de plástico. Es una tragedia global. Ahora, ¿cómo se llega a un objeto plastificado o de plástico? Primero, es una masa informe moldeable. Por ejemplo, la plastilina. La plastilina sabemos qué es una masa que yo puedo darle la forma que quiera. Eso es un crío recién nacido. ¿Qué hacen los padres? Son dos manos que modelan esa plastilina, le dan una forma. Y después, ¿qué hacen? La meten en el horno y la coagulan. Esa coagulación produce algo plástico, pero rígido. Es un molde. ¿Qué pasa después con ese molde? Y el sujeto que sufre por la rigidez del molde, por la rigidez a la cual llegó su propia persona, en cuerpo y alma, en función de ese molde. Entonces, sobre todo en la adolescencia, después de la pubertad, uno empieza a cuestionar ese molde porque le empieza a apretar más allá de lo razonable. ¿Qué hace el psicoanálisis? Es un retorno al modo plástico para poder encontrar otro molde y otra coagulación que además no solamente me permita un nuevo formato, sino además una cierta flexibilidad. Ahí tenemos la travesía del fantasma como ejemplo, ahí tenemos la resignificación, ahí tenemos el salto a lo simbólico, los insights que se pueden lograr en un análisis, es decir, una reescritura, que primero tenemos que pasar por la lectura de lo escrito. Nuestra vida es un escrito. Y después tenemos que pasar por la instancia de la disolución del sinsentido para después hacer una reescritura. Entramos, nunca completa, nunca del todo, siempre un poquito. Bueno, hablando sobre el mismo texto, cuando mencionas este binomio entre el tiempo cronológico en la diacronía y el tiempo lógico con su sincronía, me viene a la mente sobre el tiempo lógico que el trabajo analítico no solo continúa entre sesión y sesión, sino que después de ese advenimiento, el sujeto realmente continúa en una especie de alerta permanente y que comienza a darse cuenta de que ese advenimiento ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, ya no se puede uno hacer tonto, ¿no? O sea, ya no se puede seguir, ya no hay forma de permitir lo que antes se permitió, ya no hay forma de seguir haciendo lo que antes se siguió haciendo compulsivamente. Entonces, estoy pensando en una especie como de que ya no se escucha igual, ¿no? O sea, la escucha te cambia por completo. Ya es otra forma de escuchar al otro en general, o sea, hablando de la posición de analizante, por supuesto, o sea, una vez que ya pasaste por ahí, ya no hay retorno, o sea, ya quisiera que hablaras un poquito más de esto, porque ese tiempo lógico que no solo va transitando durante el proceso analítico, ni entre sesión y sesión también se da una vez ya el advenimiento, la escucha, ya tienes como ese foquito permanente, esa alerta y ya no caes, ¿no? Digamos, ya no caes tan fácilmente en el automatón, se puede decir. No sé si puedas hablar como de esto un poco. Es cierto, una vez que uno se analiza, como vos decís, no hay marcha atrás. Uno puede abandonar el análisis, pero
se podría decir que uno nunca más está fuera del análisis, porque hay un formateo mental en donde hay otra mirada y otra escucha de uno mismo, en donde uno está en ese estado de alerta, como vos decís, es verdad, está en un estado que podríamos decir lo que llamamos el estar molecular, un poco cabalgando entre el estar molar y el estar molecular. Una vez que entramos en lo molecular, ya no hay salida tampoco. Llegamos ahí lo que llamamos el sujeto interpretante, que más allá de un analista y de un consultorio, se escucha lo que dice y puede interpretar. Podríamos decir, se puede interpelar a sí mismo. Y esa interpelación es escenificación del sujeto dividido. Es como que un sujeto mira al otro, y muchas veces le llamamos objetivarse a uno mismo. Objetivarse es mirarse un poco de afuera, ya con otra matriz mental, que le ha dejado la semilla del psicoanálisis. El tipo puede no volver nunca a analizarse, pero ya tiene el análisis incorporado. Es otra manera de pensar. Es como la dialéctica. Cuando uno entra en la dialéctica, todo lo piensa en términos de pares dialécticos o contradicciones o como quieran llamarle. Es otro atrapamiento, pero es un atrapamiento más operativo, ya que no podemos vivir sin atrapamientos. Claro. Algunas jaulas tenemos que tener. Ahora, hay jaulas y jaulas. ¿Sí? Sí, vos dijiste que la demanda se articula con el significante, pero que el deseo no se puede articular con el significante. Mi pregunta Claro. es por qué no se puede articular. Por su condición de real. Es decir, cada vez que vos formulás una demanda, que crees que es un deseo, y esa demanda es satisfecha por el otro, queda un margen de insatisfacción y ese margen, ese resto, es lo que corresponde al deseo. Por eso les traje esta imagen visual de los guiones, en donde hay un espacio vacío, en donde está lo que no se puede decir. Porque yo puedo, en base a la batería que tengo, heredada del tesoro de nosificantes de mamá, yo puedo decir de todo. Yo puedo hablar hasta por los codos, pero rige el aforismo de Lacan. El significante no puede decirlo todo. ¿Y qué es ese todo? Eso que no puede decir es el deseo. Vulgarmente se confunde. La gente cree que uno pide algo y eso es un deseo. En psicoanálisis, si somos rigurosos, tenemos que decir, eso es una demanda. Porque en la vida cotidiana, desde la mirada del yo, no hay demasiada posibilidad de imaginar o de representarse el vacío de la falta de respuesta. Nosotros estamos demasiado atrapados en un sistema yoico, en un sistema imaginario. Por eso cuesta tanto saltar a lo simbólico. No solamente cuesta hacerlo, sino que cuesta transmitirlo y cuesta entenderlo. Por eso siempre estamos dando vueltas sobre el tema, porque faltan palabras para decir las cosas. Bueno, eso que falta tiene que ver con el deseo. Por eso Lacan dice, cada vez que hablemos del otro, gran otro, que desea, eso equivale a decir, el gran otro está en falta. Y cuando el gran otro está en falta, el sujeto está frito, porque no hay de dónde agarrarse. Hay solamente un borde. Acuérdense cuando les mostré un papel con un agujero. En donde está el papel, está el agujero y está el borde. Nosotros transitamos por un borde significante, suturando, intentando suturar un agujero. Ahora, logramos avances, pero son avances relativos, provisorios, fragmentarios. En ese tejido también estamos tejiendo esta sustitución que se llama fantasma. Es un comodín el fantasma, pero no podemos vivir sin eso. Cualquiera de ustedes que se lo plantee profundamente y se interrogue profundamente, frente a distintos escenarios de la vida cotidiana, va a llegar, si es lo suficientemente riguroso, y sobre todo si se analiza, a una frase fundamental, que es la respuesta posible, ilusoria, que yo me doy ante la falta de respuesta del otro y que me da una respuesta propia, antojadiza de quién soy para el otro. Ahora, esa respuesta tiene asideros concretos,
porque no viene de la nada, viene de mi intercambio con el gran otro, que está representado en todos los otros de mi vida cotidiana. Ahí tenemos que distinguir otro con minúscula y otro con mayúscula. El otro con mayúscula es una noción simbólica, pero cada otro con minúscula representa a ese otro ante mí. Por lo tanto, frente a una pareja, frente al padre, frente a un hijo, frente al analista, frente a cualquiera, está planteada la cuestión, aunque nadie diga nada, está planteada la pregunta fundamental: ¿qué soy yo para vos? Si no me lo decís, yo me invento una posibilidad. ¿Ven que vamos rodeando discursivamente sin llegar a ningún núcleo? Esto es como la cebolla del ser. ¿Vieron cuando Lacan parte de la formulación de Descartes? Cogito ergo sum, pienso luego existo. ¿Qué dice Lacan? Pienso donde no soy, soy donde no pienso. La desdobla entre el ser y el pensar y dice, pienso donde no soy, soy donde no pienso. ¿De qué está hablando? Del ser. El ser no piensa en el sentido de lo cotidiano. El ser por eso está perdido. Entonces, pienso donde no soy, que está hablando del sistema psicológico, porque ahí no está el ser. Ahí hay otra cosa que es del orden imaginario. ¿Por qué hablo de la cebolla? La cebolla del ser es una metáfora que habla de esto. El sujeto es una cebolla y uno va sacando pieles, pieles y pieles y pieles, buscando el centro último de la cebolla, en donde se supone que está el ser. Esa es una sucesión de sesiones de análisis. El caso es que si yo llegase al centro, lo cual es un imposible, encontraría un vacío redondo, porque el ser está perdido. Para el psicoanálisis, para la filosofía, para cualquier tipo de pensamiento, por más que le atribuyamos una entidad al ser, porque cada corriente tiene su respuesta de qué es el ser, pero en rigor, en el fondo, el ser está perdido. Lo que tenemos en lugar del ser son formaciones de piel, como por ejemplo los roles. Cuando ustedes estudian teoría de roles en psicología social, se van a dar cuenta que nosotros en la vida cotidiana nos ponemos un ropaje para cada ocasión y esto se llama rol. No existe el desnudo en este punto. Existe el tipo que está vestido en un rol para el otro que tiene otro rol. Y en todo caso, si se conjugan, se llama rol y contrarrol. Si no, no hay vínculo. Pero la ilusión de que tenemos un ser que se comunica con otro ser es algo totalmente evanescente, no tiene de dónde agarrarse. Bueno, un emergente, creo que ya lo hemos contestado, si el fantasma tiene algo que ver con el tercero estructurante. Si las escenas todas van en torno a eso, al fantasma. Bueno, también, si estamos hablando de lo imaginario, tenemos que caer en que no hay otro remedio que actuar desde lo imaginario, más allá de lo simbólico, porque nuestra vida son escenas imaginarias. Lo que llamamos la realidad es una película de escenas imaginarias. Es una serie de fotogramas de escenas imaginarias. Por eso en análisis, de 200 anécdotas, yo tengo como analista que encontrar el patrón fundamental detrás de todas las escenas, que es uno solo. Y ahí está el fantasma, porque en última instancia, todas las escenas en donde está la queja eterna del neurótico, hay una frase final que condensa todo, que podría ser esa, ¿no? ¿Quién soy yo para el otro? Con una respuesta que podría ser, bueno, yo para ese otro soy el inteligente, yo para ese otro soy el estúpido, yo para ese otro soy el vago, yo para ese otro soy el científico. Todas son escenas imaginarias, pero que tienen una estructuración simbólica con elementos emanados de esa relación con el otro. Por eso, si ustedes quieren entender a Lacan, tienen que basarse en 3 o 4 conceptos que son nucleares. El gran otro, la articulación significante, el goce, el deseo, el amor, con el agregado de que hay que pegar un salto cualitativo intelectual para aceptar que el sujeto de Lacan, en última instancia,
es el sujeto de la gramática, en realidad el sujeto como asunto, como el tema. Por eso todo lo que somos viene de una exterioridad, que es esa articulación significante, como si el mundo significante fuese un ser vivo autónomo que me determina desde afuera, en ese diálogo externo que tengo con el otro. Por eso dice Lacan, no hablamos, somos hablados. Yo tengo una paciente que estuvo muchos años siendo bailarina clásica, muchos años sometida a una actividad dentro del mundo de la danza, que era ser docente de una escuela de danza, que era de ella. Pero ella no quería eso, ella quería bailar. Bueno, estuvo muchísimos años bailando, rompiéndose los pies, rompiéndose el cuerpo, participando de certámenes, de todo tipo de puestas en escena, inclusive en el Colón. Y recién, después de un largo periplo, ella resolvió que eso no era lo de ella, nunca fue, en realidad, ella quería bailar solamente. Entonces, cuando hablamos de estos temas, ella logró salirse de la estructura familiar que le ordenaba eso. Me salió del alma decirle, vos no bailabas, vos eras bailada, porque ahí está la noción de la otredad que se cierne sobre el sujeto con un mandato. No es fácil zafar de ese mandato. Y este es el mandato que está incluido, que está inmerso en esta noción de la inmixción de otredad. Nosotros no podemos separarnos de esa otredad como concepto, ni de todos los representantes de esa otredad que son los otros con minúscula. Por eso en el final del texto hay una referencia a un caso clínico en donde un sujeto sufre porque está convencido de que una mujer que lo dejó y a la que él ama profundamente todavía, ella no existe en su mundo ni imaginario ni simbólico. Entonces, encontrarse con la noción de la inyección de otredad le trajo un alivio a este tipo, aunque sea un alivio insustancial y medio abstracto, pero por lo menos pudo derrotar la idea de que él redondamente no existe para esa otra. Y entonces pudo enfocarse un poco más en otros asuntos, en otras personas, en otros vínculos.